Estamos en un tiempo de Navidad de Gracia. Le hemos puesto así este mes, Navidad de Gracia, porque es tan importante conocer la gracia de Dios. El título de mi mensaje precisamente es Gracia, la gracia de Dios. Y es que es tan importante, es tan necesario recibir la gracia de Dios para tener salvación, libertad, sanidad, para poder experimentar su presencia y un día poder estar también con Él para siempre. Entonces, cuando hablamos de gracia, podríamos también empezar hablando acerca de desgracia. Desgracia, ¿qué es una desgracia? Es como lo que ocurrió estos días de los inmigrantes que desafortunadamente tuvieron este terrible accidente en la carretera aquí en el sur de México, donde pues venían dentro de un tráiler y el tráiler por alguna razón se volteó y la caja fue a parar en un puente y muchas personas murieron. Es un desastre, es una desgracia para todas estas personas y familias que venían ahí y todas estas personas que murieron. Estamos hablando de un acontecimiento adverso. Esa es una desgracia, es la gente, incluso la gente no cristiana le llama mala suerte. Mala suerte. También significa la pérdida de la gracia o favor de alguien. Es un desastre, es una calamidad, es un azote, es una plaga, un castigo, algo malo que sucede, es desgracia. Pero también, en el buen sentido, hay personas que son unos desgraciados. ¿Qué significa desgraciado? Que no tiene gracia, que le falta gracia, que le falta ese carácter de bondad, de amor, de misericordia, de perdón, y es un desgraciado. Una persona desgraciada es una persona que no tiene gracia. Espero que no haya ninguna aquí así. Pero tenemos que hablar de eso. Un desgraciado es una persona que conlleva desgracia, que carece de gracia o atractivo. Es una persona desagradable, obviamente, ¿verdad? Quizás no es feliz y tampoco quiera ser feliz a los demás. Es una persona que pues en sí inspira compasión, inspira poco aprecio, poca estimulación o en sí menosprecio. Pero cuando hablamos de gracia para el ser humano, pues es básicamente un favor. Es un atractivo, no necesariamente físico. Fíjate que hay personas que no tienen un parecido físico así muy atractivo, pero tienen una habilidad y una gracia, un carisma, que se pueden rodear de gente, que pueden hablar, que juntan masas de personas porque tienen un carisma. ¿Sí? Hay oradores, hay bueno, en fin, muchas personas que tienen esa gracia para poder simpatizar, para poder tener benevolencia, amistad, persona que agrada a los demás. Pero quiero hablarte acerca de la gracia de Dios. Y puse esta frase, gracia, si quieres entender lo que significa gracia de Dios, gracia es un favor sin méritos. Es un favor sin méritos. Porque hablamos del don de la gracia de Dios. La gracia es un don de Dios que está para todos los seres humanos, que en realidad a través de esa gracia alcanzamos la salvación en Cristo Jesús y alcanzamos la vida eterna. Entonces, gracia es un favor inmerecido, es un beneficio inmerecido, es alcanzar la bondad, la benevolencia de Dios, es recibir el perdón de nuestros pecados. Y ahí está Romanos 11:6, que dice: y si es por gracia, pues ya no es por obras. Porque en el tal caso la gracia ya no sería gracia, ¿verdad? Cuando fuera por obras. Entonces la gracia no es la ley, sino es un favor inmerecido. Y Romanos 5:8, que todos los cristianos deberíamos de conocer esta cita bíblica: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es gracia, ¿sí? Algo que no merecemos. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, fíjate bien, caeríamos de la gracia de Dios si no aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Es triste, es lamentable
que personas escuchan el evangelio y no lo aceptan. Estas personas caen de la gracia de Dios, del favor de Dios. Porque lo dice San Juan 3:18 al 21, dice: el que cree en Él, o sea en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus obras eran, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo, dice, aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Entonces, todos nosotros tenemos que entender que la gracia es un favor sin méritos y que necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador para poder no caer de la gracia de Dios, sino todo lo contrario, recibir esa gracia. ¿Y cómo vemos la gracia en acción? ¿Cómo lo vemos en la Biblia? ¿Cómo vemos la gracia de Dios en acción? Bueno, desde el principio de la creación, cuando Dios formó al hombre, dice la Escritura que el hombre pecó y el pecado le trajo la muerte, ¿sí? Y fue separado de la presencia de Dios. Mas sin embargo, desde antes de que el hombre cayera, Dios sabía y tenía que extender, tenía que dar su gracia, tenía que demostrar su gracia. Y la gracia en acción la vemos cuando perdona a Adán y a Eva y no les lleva a la muerte, aunque sí fueron separados de Él, pero les dio la oportunidad que a través de los sacrificios, que era el tipo de la vida de Cristo, el Cordero perfecto, a través de todo esto el ser humano pudiese alcanzar la gracia de Dios. Y vemos una vida como cualquiera de nosotros, que muchas veces está en un sub y baja. El pueblo de Israel recibía la gracia, vivía bien, se olvidaban de Dios, volvían a caer de la gracia de Dios, pero Dios volvía a extender su gracia, les volvía a levantar profetas, sacerdotes, hombres de Dios que les predicaban la palabra, que les decían: arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse al Señor para que Él vuelva a tener gracia sobre ustedes. El pueblo volvía a aceptar, se arrepentían, se acercaban a Dios, vivían bien un tiempo y luego otra vez se volvían a alejar. Y todo el Antiguo Testamento vemos esta historia. Sin embargo, durante todo el Antiguo Testamento vemos que esa gracia en acción se estableció, porque Dios es un Dios de gracia. Y lo vemos en el Salmo 103. Me encanta el Salmo 103 porque, aparte de ser uno de mis favoritos, es uno de los pasajes que cuando mi papá nos llama, siempre nos declara esta bendición del Salmo 103, los primeros versículos. Pero quiero leer del versículo 9 en adelante hasta el 13, 14, del 9 al 14, Salmo 103, 9 al 14, y dice lo siguiente. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Dice el versículo 10: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y luego dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda de que somos qué? Polvo. Fíjate, la gracia en acción es esta parte de este versículo que dice que Dios se acuerda de que somos polvo. Si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por su misericordia, estaríamos destruidos. Por esta Navidad de gracia le hemos puesto así, porque todo este año Dios ha sido bueno con nosotros. Han pasado cosas difíciles, terribles, muertes, accidentes,
problemas económicos, situaciones de familia, diversas cosas que han sucedido, pero aún así la gracia de Dios está en acción hasta el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido la gracia de Dios? Entonces vale la pena tener y guardar esa gracia. Entonces, yo recuerdo muchos pasajes, podemos hablar muchos pasajes de la gracia de Dios. Por ejemplo, Moisés una ocasión le dijo a Dios: si he hallado gracia delante de tus ojos. O sea, había algunas situaciones ahí donde Dios le dijo a Moisés: pues tal vez vaya contigo, tal vez mande mi ángel. Pero entonces le dice Moisés: si realmente yo he hallado gracia delante de tus ojos, quiero que tú vayas con nosotros y nos lleves siempre de tu mano. Y en el tiempo presente, a veces pensamos: pues no sé, Dios, no sé si venga o no venga, ya siempre se ha dicho que Dios viene, esto y lo otro. Y eso sucedía desde el principio. La gente tenía duda de la venida de Cristo. Pero la gracia en acción se extiende, no solamente se extendió en el Antiguo Testamento, pero se extiende en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué es que esa gracia se está extendiendo? Para que nadie perezca, para que todos procedan al arrepentimiento. Dice 2 de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, di conmigo, todos procedan al arrepentimiento. Esa es la gracia en acción. Porque déjame decirte, a ver, ¿cuántos de ustedes en este año recibieron la gracia de Dios con la salvación? Entonces, si Dios hubiese venido el año pasado, ustedes hubieran caído de la gracia de Dios. Pero Dios no retarda su promesa, está esperando que se conviertan. Y tú este año te has entregado al Señor y has recibido la gracia, el favor de Dios. Y esa gracia es multiplicada. Mira, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla acerca de un Dios 3 veces santo. En otras palabras, Dios es tan santo que no hay manera de describir a santidad sino de esta manera: Dios es 3 veces santo. Dios es santo, santo, santo. Cantamos hace muchos años una canción así: santo, 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 Señor omnipotente, hablando de la grandeza, de los atributos del poder de Dios. Pero también la gracia, cuando es importante un atributo, un don de Dios, y se repite 2 veces, quiere decir que es sumamente importante. Si se repite una vez es importante, si se repite 2 veces es sumamente importante. Y la gracia, aquí hablamos de doble gracia, una gracia doble multiplicada. Y dice San Juan 1:16 al 18: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, favor sobre favor inmerecido. Y luego dice el versículo 17: pues la ley por medio de Moisés fue dada. Ahí está la ley, pero nadie la cumplió. Pero dice: pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjate que Jesucristo es el que ha traído la gracia y el favor para con Dios, para que tengamos relación con Dios. Efesios 1:7 y 8 dice: en Cristo tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia. Mira esta frase: riquezas, está hablando de abundancia, riquezas de gracia, o sea, muchísima gracia que Dios nos dio en abundancia. Otra vez, abundancia quiere decir de mucho, con toda sabiduría y entendimiento. Entonces, esa es la doble gracia, y esa gracia se extiende día tras día, hoy, mañana y pasado. Yo sé que no sabemos cuándo vamos a morir.
No sabemos si debemos hoy aceptar la salvación, hoy entrar en esa gracia. Pero aún así esa gracia se extiende a favor de aquellos que no quieren aceptar a Cristo, y nuestra intercesión es: Señor, sálvales. En la primera reunión presentamos a Jorge Silva y Karen como nuestros misioneros. Ya tienen 2 años y fracción aquí con nosotros, regresaron de Colombia y ahora van a Estados Unidos, probablemente vayan a Senegal, allá en lo que es África, pero los presentamos aquí, y hablando acerca de este extendimiento de gracia, viene a través de la predicación del Evangelio. Personas que predican el Evangelio, que comparten de Cristo en las naciones, como nuestros misioneros en España. Y bueno, en la parte de atrás, si volteas a la parte de atrás, ahí está un mural que pusieron de todos nuestros misioneros, incluyendo a nuestro fundador, los misioneros Ernesto y Tina Duc, que están ahora en Uruguay con el Seminario Bíblico del Uruguay, y otros predicadores y pastores de las iglesias a las que atendemos. Pero esta gracia se está extendiendo, y es para que todo mundo conozca que Jesús es el Señor. Y esta gracia es para siempre. En Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, hablando de Adán, ¿verdad? Con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Esta gracia es para siempre. La gracia la recibimos de Cristo para este tiempo, pero esa gracia se extiende para la eternidad, porque dice: reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Esto también lo podríamos aplicar para el tiempo futuro. La Biblia dice en Apocalipsis que somos reyes y sacerdotes para Dios. Sí, Él nos ha llamado como reyes y sacerdotes. Habla de autoridad, habla de gobierno, habla de poder, habla de la gracia de Dios. Si tenemos la gracia de Dios, tenemos todo. Entonces quiero decirte con esta frase: no debemos menospreciar la gracia de Dios. No tiremos por la borda la gracia de Dios. Guardemos. La Biblia habla de algunas parábolas donde dice que una persona que tenía todo lo vendió para obtener una joya preciosa que pudo cuidar para sí. La Biblia habla de otras parábolas donde se pierde una moneda y se busca por toda la casa hasta que se encuentra, y uno se goza de encontrar esa moneda. Es la salvación, es la gracia, es el favor de Dios. Entonces quiero animarte a que si tú ya tienes la gracia de Dios, no la perdamos, sino la guardemos con temor y reverencia. Porque dice 2 Corintios 6, 1 y 2: nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos. Fíjate, es una rogativa, es una petición. Dice que no reciban su gracia en vano. No reciban su gracia en vano, porque Él dice: en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación, Navidad de gracia. Quiero que le demos un aplauso a Dios, porque su gracia se ha extendido por todas las generaciones, desde el principio hasta el fin, hasta su venida, y aún hasta la eternidad. Gloria a Dios. Por lo tanto, dice Efesios 2, 1 al 10: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. En otras palabras, desgraciados. ¿Sí o no? Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, caídos de la gracia de Dios. Pero Dios, fíjate bien estos versículos, pon atención. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados.
Por gracia, ustedes han sido salvados. Qué tremendo. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros, escucha este versículo, para mostrar en los tiempos venideros, estos tiempos y los futuros, dice, la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros a través de ¿quién? Acuérdate, Cristo Jesús es el que trajo su gracia. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Eso no procede de ustedes, sino que es regalo ¿a cuántos les gustan los regalos? Navidad de gracia. Obtén tu regalo de gracia. Si obtienes este regalo, no necesitas ninguno más. O en otras palabras, este regalo te va a traer todas las demás bendiciones. Entonces dice, no por obras, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces no menospreciemos la gracia de Dios. Ahora, quiero hablarte acerca de los frutos de la gracia, porque podemos decir, yo no soy un desgraciado, yo tengo la gracia de Dios. Ok, entonces, ¿cuáles son los frutos de la gracia? Para ver si es cierto que lo que decimos, realmente tenemos la gracia de Dios. Bueno, la gracia de Dios demuestra en el creyente que vive una vida reflejando a Cristo. Reflejamos a Cristo. Reflejar es como un espejo. No somos Cristo, no podemos hacer milagros nosotros, pero reflejamos el poder, la presencia, la persona de Dios a través de nuestro carácter. Me gustó mucho lo que hizo Vanessa. Ahora le está pidiendo a Ariadne, la líder de jóvenes, y Lalo y Ariadne, le están pidiendo ahí unos temas, y pues ella grabó como un tipo podcast y se lo envió a la red de jóvenes, y habló acerca del carácter, el carácter de Cristo en el creyente, que por cierto es el propósito de la escuela que tenemos aquí de discipulado. Es más que conocimiento, tener el carácter de Cristo y reflejarlo en nuestros corazones y en nuestro estilo de vida. Así que inscríbete a la escuela. Pero debemos conocer y recibir la gracia de Dios para aprender a vivir manifestando al mundo, reflejando con nuestras vidas la gracia de Dios. No importa lo difícil que pudiera ser, porque no es con fuerza, no es con nuestro poder, es con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas que demostramos a Cristo. Entonces, a través del Espíritu Santo, los frutos de la gracia hay muchos frutos, pero uno de ellos es perdonar. ¿Qué es? Perdonar. Entonces, si tú dices, no puedo perdonar a fulano de tal, caray, ¿cómo está eso? Si tiene la gracia de Dios, si Dios te perdonó a ti, ¿por qué no puedes perdonar a los demás? Es que no puedo. Entonces pídele a Dios su gracia para perdonar. Un día nuestro pastor, de nuestros consejeros y pastores, pues nuestro pastor hermano Juan y la hermana Marla, que por cierto vamos a hacer una oración de 1 minuto por ella, ¿está bien? Padre Dios, ponemos a nuestra hermana Marla, nuestra pastora, juntamente con nuestro pastor Juan, les ponemos en tus manos. Señor, en este momento de dificultad donde la hermana posiblemente todavía está en el hospital, pedimos tu favor, pedimos tu gracia derramada sobre de ellos con sanidad, que tú puedas restablecer, Señor, sus pulmones, todo aquello que es la cuestión de respirar en esta vida, Padre. Fortalécele, aún sánale, levántale de donde está y le bendecimos. Enviamos palabra de sanidad y salvación sobre su vida en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, están nuestros pastores, el hermano Juan y Marla, pero también nuestros consejeros, el hermano Roberto y Patty Evans. Y este fruto del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, para otros, a veces en el asunto de perdonar es complicado. Hay personas que te han hecho daño o quizás ellos no se dan cuenta y a lo mejor tú sí sientes ese daño, y de repente uno dice, es que no lo puedo perdonar. ¿No te ha pasado eso? Que tienes una persona que no puedes perdonar y dices, es que lo traigo aquí
y cuando me quiero comer la sopita bien calientita se me echa a perder porque ya pensé en esa persona. Y no hay yo cómo hacerle. Entonces yo le dije un día a nuestro consejero y pastor Roberto, dije, ¿cómo le hago para perdonar a esta persona? Dice, ¿sabes qué? Hay personas que para perdonar realmente de corazón tienes que estar declarando que le perdonas todas las veces que sea necesario hasta que sientas en tu corazón. Primero lo haces de fe. Entonces dice, pon la persona allí, en tu cartera, en el espejo, en la cocina, en el refrigerador, en tu cuarto, en la oficina, en tu escritorio. Dice, pon a esa persona ahí. No, pues si lo que menos quiero es verla. Bueno, ponla allí. Y cada vez que le veas, declara el perdón. Y va a llegar un momento donde tú vas a sentir plena libertad, porque la gracia, el fruto de la gracia es perdonar. Amén. Entonces, el fruto de la gracia es amar. Amar, pero no con un amor natural. El amor natural tiene su límite. Por ejemplo, una persona natural que no tiene el amor de Dios no puede amar a un enemigo. ¿Sabías eso? Pero Jesús nos dice, ama a tu enemigo. Y tú dices, ¿cómo lo puedo amar si lo odio? Bueno, el amor de Dios en nosotros, la gracia del amor de Dios en nosotros, nos tiene que llevar a amar a nuestros enemigos. ¿Cómo la ves? Y eso es real. Eso es real. Yo de hecho, el primer encuentro de los que yo recuerdo, quizás tuve más, pero el primer encuentro que yo tuve realmente de entregarme al Señor fue cuando en la colonia nos peleábamos y muchas cosas. Entonces, en una ocasión, en una de esas peleas de bandas, pues un amigo mío se acercó a un medio barranco así con unas piedras grotescas, feas, y pues en realidad no supe yo si alguien lo empujó o no, pero yo vi de cerca a una persona y entre la pelea, este joven amigo mío se fue hacia atrás. No sé si lo empujaron o no, pero se fue hacia atrás y se pegó en la cabeza, en la nuca, y murió. Y entonces yo por años tuve odio contra esa persona que vi cerca, que pensé yo que le había dañado. Nunca dijimos nada a la policía, pero al final de cuentas yo le odié siempre. Entonces una Navidad de gracia, hace muchos años, creo fue en el 84, cuando yo estaba en una reunión y estaba en la parte de atrás y el predicador dijo, si tú odias a una persona, tú necesitas el amor de Dios, la gracia de Dios. Y yo pasé corriendo porque yo en mi mente tenía ganas de que esa persona muriera, que lo atropellara un tráiler, que lo mataran, no sé. Y yo no lo podía ver ni en pintura, pero cuando recibí esa oración y declaré con mi boca el perdón hacia esa persona, una semana después regresé a casa, la casa de mis padres en la Ciudad de México, y me topé con esa persona. Y yo me acordé, dije, ay caray, pues aquí tengo que ver realmente si Dios hizo algo en mí. Amar al enemigo. Y sabes, al principio como que la sangre volvió a subir, quería volver a pelear con esa persona, pero de repente me acordé, dije, Señor, ¿dónde está tu gracia? Yo no puedo hacerlo. Y así de una manera milagrosa, pareciera que se apareció Cristo allí y vino un resplandor sobre mí que me dio una gracia para perdonar a este enemigo. Y le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero pelear contigo. Si me quieren hacer daño, aquí estoy, pero yo hoy en adelante sigo a Cristo y no vuelvo a pelear contra ustedes. Y me abrieron camino, me dejaron ir a casa y hasta el día de hoy no hay problema, porque vino la gracia de Dios sobre mí para perdonar a mi enemigo. Entonces fíjate, perdonar, amar, podríamos pasarnos el tiempo declarando muchas cosas, pero ¿qué tal bendecir en vez de maldecir? Bendecir quiere decir bien. Bendecir, la palabra bendecir es decir bien. En vez de que digamos mal a personas, tenemos que decir bien. Algo bueno tiene que tener la gente, ¿sí o no? Por ejemplo, piensas en el gobierno y dices, no, que el gobierno esto, que no. Algo bueno tiene que tener el gobierno. Entonces apunta eso bueno y di, el gobierno hace estas cosas bien. Tu vecino, tu compadre, tu compañero de trabajo, tu jefe en la oficina, tu empleado, yo no sé, tienes que decir bien, declarar el bien sobre la gente. Y sabías que incluso en casa, cuando declaramos el bien, nuestros hijos, nuestra familia, como que se anima más.
A que si en vez de estamos maldiciendo, bendecimos, vemos que la obra de Dios crece en nuestro hogar, la gracia de Dios se extiende porque estamos declarando el bien. Y tantas cosas más como soportarse. ¿Qué tal la gracia para soportarnos unos a otros? ¿Sabías que tenemos que soportarnos? Alguien levanta la mano y diga, sí es cierto. Mira nomás, puro santo aquí. Todos se aman y todos se bendicen. El pleito de familia, ¿no? Del matrimonio. ¿Dónde vamos a pasar la Navidad? No, que con mi mamá. No, que con tu mamá. No, que con... Gracia, acuérdate, gracia. Donde quieras, mi amor. Menos con mi suegra. Ay. Soportarnos en el trabajo, en la calle, en el matrimonio. Hoy, esta noche, yo bendigo al gobierno y bendigo a las autoridades porque esta noche no dormimos. Ruido hasta las 5 de la mañana y luego ya me quería dormir y los cohetes. Toda la noche digo, ¿dónde está la autoridad? Pero bendecimos la autoridad en el nombre de Jesús. Gracia para no destruir lo que Dios nos bendijo, como en el matrimonio. ¿Cuántos casados hay aquí? ¿Sabías que ha venido desgracia al matrimonio cuando no está la gracia de Dios? Y esa desgracia trae separación, trae divorcio. Y claro, Dios tiene poder para arreglar matrimonios o para restaurar vidas que han caído en el divorcio, porque Dios es bueno. Pero a veces se puede evitar esto cuando viene la gracia de Dios sobre el matrimonio, sobre lo que Dios bendijo. Ayer acabamos de tener este matrimonio de 27 años, Tlaloc y Lupita, que pues querían hacer su aniversario de 25 años hace 2 años, pero pues la pandemia no les dejó. Entonces hoy lo pudieron hacer. El día de ayer celebramos 27 años y se ha extendido la gracia sobre este matrimonio. Hoy les declaraba otros 27 y otros 30, otros 35 más, lo que Dios les dé de vida, porque la gracia de Dios, el fruto de la gracia se tiene que demostrar en el hogar. Alguien diga amén. Que Dios nos ayude, ¿verdad? La pastora Miriam, ya ahora le llamo la reina Esther a Miriam. ¿Cómo ves? Mira, estamos teniendo oración los martes y jueves. Te animo a que te conectes por Microsoft Teams. Ahí en las redes puedes buscar información, o aquí con los líderes de grupo, conexión, etcétera. Pero nos reunimos los martes y los jueves en oración. 40, 50 familias, ahí estamos orando y se dan testimonios. Entonces Miriam compartió un testimonio increíble de la gracia de Dios. Fíjate, ella perdonó a su pariente por algo que le hizo hace años y no soltaba prenda hasta que dijo, ya basta, te perdono. Soltó la gracia, inmediatamente unos días después recibió una gracia abundante que ahora yo le llamo la reina Esther. ¿Por qué, pastor? Pregúntale a ella. Pero perdonó, soltó la gracia de perdón y recibió abundante gracia. Yo digo lo siguiente: la gracia de Dios en nosotros es como una llave maestra que te abre muchas puertas de bendición. Y la llave de gracia de Dios también cierra muchas puertas de maldición. Y yo declaro que tu vida es una vida llena de gracia y del amor, de la bondad, de la misericordia, del perdón, de la gracia, del favor de Dios en esta Navidad. Gracia, Navidad de gracia. Amén. Todos necesitamos experimentar esta gracia. Y para finalizar, quiero decirte la importancia de la gracia. Es tan importante la gracia que no solamente en el Antiguo Testamento vemos que por la misericordia de Dios y su gracia no hemos sido consumidos, pero en el Nuevo Testamento, por ejemplo, hablando de las cartas del apóstol Pablo, el apóstol Pablo expresa esta palabra gracia, la gracia de Jesucristo, en casi todas sus epístolas. Mira, la expresa en la carta a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, a Timoteo, a Tito y a Filemón. En todas estas cartas menciona algo parecido a esto. Segunda de Corintios 13:14. Voy a invitar al grupo de alabanza que pase, por favor. Segunda de Corintios 13:14 dice que la gracia del Señor Jesucristo.
el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. ¿Qué tan importante era? Mira, las cartas que se escribían en esa época, dicen los teólogos que iniciaban con una salutación, con un saludo, con una palabra de salud. Por ejemplo, si le quería escribir a Pedro Pérez, vamos a poner que le escribo yo a Pedro Pérez, a 12 de diciembre del 2021. Pedro Pérez, te saludo con todo respeto, salud. Esta palabra salud significaba gracia sobre ti. Iniciaba, fíjate, con gracia. Y luego describía las cosas que quería decirle a Pedro, y al final, casi en todas las cartas, se escribía esto: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea contigo. Y yo quiero que te pongas de pie si tú puedes, o los que nos están escuchando, pues ahí donde estás puedas meditar y pensar. Si tú ya recibiste la gracia de Dios es porque tienes la salvación, el perdón de tus pecados. Si no, sería un buen momento para pedirle perdón a Dios. Ahí donde estás tú puedes hacer esta oración de decirle: Señor Jesús, yo quiero recibir esa gracia que perdona mis pecados. Gracia de salvación, gracia de perdón, gracia de vida eterna, gracia que recibo de Jesucristo para tener de ti lo que es la salvación, la vida eterna. Hoy recibo esa gracia, Dios, porque tu Espíritu Santo viene a mi vida y me trae me convence de pecado y de que yo no puedo salvarme por mí mismo. Ya leímos que la ley no nos salva, pero Jesús cumplió la ley para que en su nombre pueda obtener la gracia y el poder para vivir conforme a su palabra. Hoy bendigo a cada persona, Señor, con la salvación. Y ahora quiero invitarte a que si tú tienes esa gracia y te hace falta soltar esa gracia, utilizar esa llave de gracia para perdonar, para relacionarte, para buscar a alguien con quien no has hablado, haz una oración y dile: Señor, yo de mis fuerzas yo no puedo. Díselo, dile: tú sabes, Dios, que yo he escondido esto, tú sabes que yo me he retirado de tal persona, tú sabes que yo en sí no quisiera volverle a ver en pintura, pero yo quiero recibir tu gracia y extender la gracia, esa llave de gracia para perdonar. Hoy perdono a tal persona, menciona su nombre y dile: Señor, todo lo que me haya hecho, todo lo que haya sido cierto, yo le perdono, porque así como Jesús tú perdonaste en la cruz del Calvario, yo también decido perdonar, porque en ese momento la gracia de Dios se extiende hacia ellos, porque yo la tengo de parte tuya. Y hoy bendigo, no maldigo, hoy bendigo a toda persona a mi alrededor con esa gracia abundante. Padre, que esa gracia se extienda sobre personas que están enfermas. Levanta tu mano si estás enfermo, ahí en tu casa donde tú me ves. Si estás enfermo, dile al Señor: Señor, extiende tu gracia de sanidad, extiende tu gracia de sanidad. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús y pedimos sanidad, la gracia de sanidad sobre cada persona enferma, aunque sea un problema crónico, degenerativo, algo que los médicos hayan dictaminado ya que es irreversible. Aún tú tienes poder para obrar milagros, y hemos estado escuchando testimonio de personas que han sido sanas, y seguiremos escuchando testimonio, porque la gracia de sanidad se extiende sobre toda persona. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.